Bien muchachos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de dibujo. Eh, Hoy vamos a ver rápidamente y hacer un ejercicio sobre la aplicación de las escalas. Para ello vamos a recordar un poco lo que conversamos o lo que dijimos en la clase pasada sobre las escalas de reducción. Las escalas de reducción se usan para, como dijimos ya anteriormente, representar un objeto que en su tamaño real, las dimensiones que presenta al dibujarlo van a quedar en tamaño reducido, ¿okay? Y que la escala dependerá pues del formato de la hoja o del plano donde vayamos a representar ese dibujo. Las escalas de reducción que conocemos son la 1 a 10, la escala 1 a 20, escala 1 a 25, 1 a 50, 1 a 100, etc. Y también dijimos que el número de la izquierda representa la unidad de medida real del objeto. También conversamos que el número de la derecha representa la cantidad de veces que se reduce el objeto. Eso quiere decir que a medida que el número de la derecha se incrementa, el objeto o la representación del objeto se va haciendo cada vez más pequeño. Eso quiere decir también entonces que un objeto dibujado en escala 1 a 10 será mucho más grande su representación que el mismo objeto dibujado en escala 1 a 100. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, si en el escalímetro usamos la escala de medida 1 a 100 para representar un objeto que tiene 1 metro por 1 metro, usaremos esta escala que está acá, o esta relación de medida de 0 a 1, quiere decir que aquí tenemos en escala 100 la representación de 1 metro, ¿correcto? Acá tenemos 2 metros, 3 metros, etc. Si esto es 1 metro, quiere decir que la línea que queda a la mitad representa 50 centímetros. Y si esto representa 50 centímetros, quiere decir que cada línea de las pequeñas representa 10 centímetros. Eso es en la escala de 1 a 100. Luego, si yo represento, digamos, un cuadrado que tiene 1 metro por 1 metro, ¿verdad? Lo dibujo, voy a usar esta escala que está acá y me va a quedar aproximadamente de este tamaño. Si el mismo objeto yo lo quiero representar en escala 1 a 50, quiere decir que voy a usar este rango de medida, ¿ok? Y como ya les expliqué anteriormente, el objeto debe quedar dibujado o representado más grande. ¿Por qué? Porque acá lo estoy reduciendo 100 veces su tamaño real y acá con esta escala lo estoy reduciendo 50 veces de su tamaño real. En la unidad o en la escala de medida de 1 a 50 tenemos que el número 1 representa 1 metro, el 2 2 metros y así sucesivamente. Quiere decir que la línea que está intermedia representa 50 centímetros y las líneas, digamos medianas, correcto, representan 10 centímetros, las más pequeñitas que ven acá representan 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, fíjense, digamos, la diferencia de tamaño cuando nosotros representamos un objeto, ¿ok? Que en la realidad tiene la misma medida. Estoy representando un cuadrado de 1 metro por 1 metro acá, con esta escala, y acá estoy representando el mismo cuadrado de 1 metro por 1 metro, con esta escala 1 a 50. Entonces, vemos la diferencia de tamaño entre ambas escalas. Esto en la práctica, a medida que ustedes vayan practicando, pues se van a ir fijando cómo funciona la escala de reducción. Es algo muy sencillo. Nosotros vamos a desarrollar en esta clase un ejercicio, ¿verdad? En el cual les estoy suministrando esta planta que ven acá. Es un esquema muy sencillo de una planta de distribución de una habitación, llámese un espacio cualquiera,
que tiene una puerta de acceso, ¿verdad? Y una ventana. Y obviamente tiene sus paredes. Nótese que las medidas son internas, es decir, estas medidas que están representadas acá son de la cara interna de la pared a la cara interna de la pared, en ambos sentidos, ¿eh? Es decir, nosotros no, cuando hacemos la representación, tenemos que fijarnos bien de dónde a dónde se está acotando el dibujo para nosotros poder representar. ¿Cuál es la técnica de representación? La técnica de representación o de dibujo de esto que está acá, de este ejercicio, es primero dibujar las líneas internas, ¿ok? Tomar como referencia el rectángulo interno y después hacer, digamos, el offset o duplicar la línea en la cantidad de, o en la medida de 20 centímetros, que es lo que pide el ejercicio, porque acá dice que el espesor de las paredes tiene 20 centímetros. Entonces duplicamos estas líneas hacia afuera. Tienen que tener mucho cuidado hacia afuera. ¿Por qué? Porque las medidas son internas, ¿verdad? Medimos con el escalímetro 0.20. En el caso de 1 a 100 serán 2 líneas medianas. En el caso de 1 a 50 tienen que contar los 20 centímetros, como les expliqué ahorita con el escalímetro, y trazan su espesor de pared. Yo les recomiendo que tracen todo primero con calidad de línea delgada. Siempre cuando nosotros hacemos un proyecto, digamos un plano, siempre vamos trabajando desde las líneas más delgadas a las más gruesas. De hecho, al final de que tenemos, después que tenemos todo trazado con líneas muy delgadas, es que nosotros vamos dando el valor o la calidad de línea. Vamos dándole valorización al dibujo. La valorización, si recuerdan en una de las primeras clases, les comentaba que no es otra cosa sino usar los espesores o los grosores de las plumillas o de los lápices para darle más fuerza dependiendo de lo que querramos representar, ¿ok? Para representar estas paredes debemos usar una línea más gruesa. Aquí en el ejercicio aparece todo de una sola calidad de línea. Nótese que acá todo es una línea de un mismo espesor. Al final este ejercicio no debe quedar así de un mismo espesor, sino que debe quedar con las paredes. Esto que estoy señalando acá debe quedar, digamos, con una calidad de línea más gruesa. Lo pueden hacer con el lápiz 2B, el que tiene la mina más blanda para que trace más grueso. Y las ventanas y las puertas, esta puerta y esta ventana, sí quedan dibujadas con la calidad de línea más delgada. Ahí pueden usar el lápiz HB. Yo les recomiendo a muchos alumnos que a veces tracen esto. Cuando trabajamos con la técnica del lápiz, nosotros podemos usar acá el portaminas. ¿Cuál es la ventaja del portaminas? El portaminas nos ofrece la facilidad hoy en día de que el grosor de la línea delgada se mantenga a lo largo del trazo. Cuando nosotros trazamos una línea delgada con un lápiz de creyón cualquiera y afilamos la punta, a medida que el trazo o el lápiz va transcurriendo, la punta se va desgastando. Entonces eso quiere decir que si comienzo con un grosor de línea muy delgado, quizás cuando termine la misma línea o el mismo trazo de la misma línea, al final va a quedar la línea un poco más gruesa. Eso suele suceder mucho con los lápices de creyón. Por tal motivo tenemos que estar constantemente afilando la punta del lápiz cuando trazamos, cuando queremos que todas nuestras líneas sean delgadas y el espesor se mantenga a lo largo del trazo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Número 1, trazan su rectángulo interno primero. Del rectángulo interno trazan hacia afuera, miden los 20 centímetros, trazan el siguiente rectángulo, ¿verdad? Ubican su ventana y ubican su puerta, también con trazos muy delgados. Para ello pueden usar el lápiz más delgado o, les repito, el portaminas. Y al final borran con la plantilla, o tienen mucho cuidado de borrar. Aquí es donde comienza a ser útil la plantilla de borrado, ¿se acuerdan? Colocan la plantilla de borrado y borran esta sección que les va a sobrar, correcto, para que quede la abertura del acceso de la puerta. Y finalmente tomamos el lápiz que traza más grueso, el 2B, y hacemos el trazado o el repaso de la línea de las paredes.
Tengan cuidado, compañeros, de dos cosas. Uno, si nosotros medimos de la línea de este rectángulo hacia adentro, obviamente que el espacio no queda representado como debe ser. Es decir, las medidas están representadas erróneamente. Entonces tenemos que tener cuidado de trazar hacia dónde va el espesor de la pared, si es de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Número uno. Número dos, yo les recomiendo que cuando tracen con el lápiz oscuro o con el lápiz más grueso para darle valor, traten de que el trazo quede también de la línea delgada hacia adentro. Hay muchos compañeros o muchos alumnos que cometen el siguiente error. Después que tienen la línea delgada trazada, trazan con el lápiz grueso encima, exactamente encima de la línea delgada. Y eso es un error de dibujo. ¿Por qué? Porque una vez que queda esta pared o la porción de la pared con su valor de línea ya aplicado, y yo mido el espesor, va a medir más de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque el grosor de la línea que coloqué, pues eso tiene una medida también. Y tengo que tener cuidado de que quede, si yo quiero que la pared mida 20 centímetros, correcto, exactos, yo tengo que dibujar la línea oscura de la línea delgada hacia adentro, nunca de la línea delgada hacia afuera, correcto. Dicho de otra forma, las líneas oscuras se van a dibujar dentro de la pared. Repito, las líneas oscuras se dibujan dentro de la pared, ¿ok? Pegadas a la línea delgada, pero siempre hacia adentro, nunca hacia afuera. Ok, bueno, acá tienen las medidas, este es el ejercicio que vamos a hacer, ya les voy a explicar la actividad. Y vamos a representar esto que está acá, que es una planta, digamos, de un espacio. Vamos a representarlo en dos escalas diferentes. Eso conforma la siguiente actividad. La actividad dice así: en una hoja de formato DIN A3, es decir, vamos a trabajar con el formato de blog DIN A3 o el formato doble carta, tienen que dividirla a la mitad en el sentido horizontal, es decir, si esta es la hoja del blog, correcto, aquí es donde colocan sus datos, vamos a dividirla en este sentido, es decir, van a quedar dos porciones en el sentido horizontal, exactamente a la mitad. Las hojas tienen unas marcas, si tienen las hojas del blog, ustedes notarán que tienen unas marcas exactamente a la mitad del espaciado de la hoja para nosotros poder usarlo como referencia. Entonces pueden trazar acá a la mitad una línea delgada y van a quedar divididas en dos espacios. En el espacio de la izquierda vamos a representar el dibujo o el ejercicio que está en la clase. Lo vamos a representar en escala 1 a 50 y en la porción derecha de la hoja lo vamos a representar en escala 1 a 25. La técnica empleada será la técnica del lápiz. No vamos a trabajar todavía en tinta ni en colores, en lápiz. Vamos a usar el valor de línea grueso, como les expliqué, para las paredes y un valor de línea delgado para las puertas y ventanas. El formato de entrega va a ser mediante imágenes fotográficas en archivo JPG. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ustedes terminen su lámina, ustedes van a tomar fotografía de su lámina, pueden ser una o dos fotografías, y la persona que le tome la fotografía, por favor ustedes se colocan al lado o al frente de la lámina para que pueda constar de que ustedes realizaron su trabajo. Acuérdense que es muy importante, como estamos haciendo toda esta serie de ejercicios a distancia, y a nosotros los profesores nos debe quedar constancia de que los ejercicios fueron realizados por los alumnos y en el tiempo que fue fijado, que realizaron su actividad. Bueno, esa es una de las maneras de que podamos nosotros después tener, digamos, el respaldo de los trabajos entregados. Ustedes, mire, profesor, lo entregué en la fecha, este es mi trabajo, acá estoy yo, salgo en la presentación de mi trabajo, ¿ok? Es la identificación, pues. Ok, entonces, y lo deben de subir a la plataforma en la fecha indicada. La fecha de entrega va a ser para el día 1/6, es decir, el lunes que sigue, que viene, y la ponderación es del 5% de este trabajo. Cada ejercicio que vayamos realizando va a ir teniendo su ponderación. Entonces, lo van a subir, este ejercicio ya se puede subir a la plataforma Saya, porque formatos fotografías pues no van a tener problemas, eso pesa muy poco, eso no van a tener problemas para subirlo en ninguna plataforma.
pero ustedes lo suben al formato, perdón, a la plataforma Saya, y aparte me lo van a enviar a mi correo electrónico para yo ir teniendo respaldo de sus entregas. Al final que se levante la cuarentena y Dios quiera podamos regresar a las aulas de clase, pues ya yo voy a tener respaldo correcto de todos sus trabajos que entregaron tanto en archivo como en la plataforma Saya. Entonces, compañeros, bueno, hoy vamos a poner en práctica, vamos a hacer un ejercicio, es muy sencillo el ejercicio, vamos a poner en práctica el uso de las escalas para que ustedes se vayan dando cuenta cuál escala, cómo ejerce la representación la escala dependiendo de la escala que escojamos, si el dibujo queda más pequeño, si queda más grande, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por hoy va a ser todo. Espero que estén muy bien y chao, hasta luego.